Hola queridos amigos, vamos a compartir la palabra de Dios. Como hacemos siempre, nos ponemos en la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y rogando poder comprender, amar y practicar esta palabra, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. Se le acercaron unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿no serán que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras, ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído el libro del Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de hoy me sugiere algunas reflexiones. Primero, los que se acercan a Jesús, los saduceos. Era uno de los grupos que pululaban en la época de Cristo, junto con los fariseos, los esenios, los celotes, los herodianos, estaban estos saduceos. Pertenecían a la clase alta, eran ilustrados. Ellos solamente aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia, llamados Pentateuco, penta del griego 5, y rechazaban las tradiciones del pueblo. No creían en la resurrección de los muertos y tampoco en la existencia de los ángeles, cosa que los fariseos sí aceptaban. Estos saduceos también aceptaban la teoría de que solamente Dios recompensa en esta vida. Por eso la riqueza, el éxito, el triunfo era signo de la bendición. Las enfermedades, la pobreza, los fracasos eran signos de la maldición de Dios. Hoy también nosotros nos encontramos con saduceos. Esas élites ilustradas de la época de Jesús también tienen su descendencia hoy. Son esos grupos que se autodenominan la vanguardia del pueblo. Grupos ilustrados que piensan por el pueblo, trabajan por el pueblo, hablan por el pueblo, pero no se relacionan con el pueblo. Desde escritorios, desde oficinas, desde cenáculos alejados de la realidad del pueblo, hacen políticas, dictan leyes, dan también normas que los demás tienen que cumplir, pero que no tienen nada que ver con las aspiraciones legítimas de la gente. Nosotros lo vemos en nuestra sociedad, cuántas leyes antihumanas, anticristianas, que están contra la tradición del pueblo, como la ley del aborto, por ejemplo, hacen que la gente sufra porque hay algunos que se creen que saben más que los demás, que son tocados por la varita mágica y pueden guiar a los otros sin tener en cuenta las tradiciones ni los sentimientos de la gente. Estas élites ilustradas, separadas del pueblo, la encontramos en todos lados, en la política, en la cultura, en la economía. La encontramos también en los medios de comunicación y a veces en la iglesia, desgraciadamente. Por eso tenemos que estar atentos. Este es un año muy importante, un año electoral. La ciudadanía se expresa con el voto, pero el voto no es solamente poner un papelito en la urna. El voto se prepara con mucho tiempo. Y esta época es una época que nos exige a todos los ciudadanos hacer un esfuerzo extra, tener una actitud de discernimiento, una mirada crítica,
porque los medios de comunicación están muy polarizados. Están de un lado o del otro de la grieta y por eso es muy difícil encontrar la verdad. Necesitamos hacer el esfuerzo de escuchar las dos campanas y poder ver por dónde va la realidad. También nosotros tenemos que tener cuidado de no obrar en la época que estamos viviendo por fanatismo, por comodidad, por tradición. Debemos buscar el mejor camino. Y para eso es muy importante sentir nuestro corazón y sentir el corazón de nuestra gente, cuáles son sus anhelos, qué es lo que espera. El pueblo argentino es un pueblo que se fue haciendo grande por el trabajo, por el esfuerzo, que buscaba siempre que los hijos estuvieran mejor que los padres y que los hijos alcanzaran metas más altas que las que tuvieron los padres. Por eso es importante reconocer estas raíces. Hoy nosotros tenemos esta grave responsabilidad, ¿no?, de obrar como ciudadanos conscientes. Pero también, como somos ciudadanos, tenemos que sintonizar con el corazón de nuestro pueblo, con sus tradiciones, con sus valores, con sus anhelos más profundos. Y ese es un buen punto de referencia para discernir dónde está el camino de la verdad que nos hace bien, que nos va a hacer bien a toda la patria. Y así elegir los candidatos y así poder poner el voto en el lugar que más convenga, porque el voto es una voz del pueblo que elige, que orienta, que discierne. Es muy importante. La segunda cosa que quería compartir con ustedes, ¿no?, estos saduceos que rechazaban la resurrección y solo esperaban la recompensa en esta vida, le traen a Jesús un planteo casi burlón y hacen referencia a la ley del levirato, una ley que está en el libro del Deuteronomio, capítulo 25, donde cuando muere un hermano sin tener descendencia, para que ese nombre del hermano no se olvide, se pierda en la historia del pueblo, el otro hermano que quedó vivo tiene que casarse con la cuñada y darle hijos. El primer hijo que nazca llevará el nombre de ese hermano que murió. Y así perpetúa su existencia en la memoria del pueblo. Vemos que esto tiene que ver justamente con esa falta de fe en la resurrección. Si solamente esperamos la recompensa para esta vida, todo lo que no nos salga bien en esta vida nos ha frustrado. Jesús reafirma la resurrección y lo hace también apoyándose en el Pentateuco, en el libro del Éxodo, cuando Dios se revela a Moisés como el Dios de los padres, diciendo que Abraham, Isaac y Jacob no están muertos, sino están vivos en Dios. Y que por lo tanto toda su descendencia, todos somos hijos de Abraham, los judíos son descendientes de Jacob o Israel, también van a vivir. Así como están los padres vivos en Dios, también todos vivimos en Dios. Por eso, con ese argumento bíblico desarma el argumento bíblico de los saduceos. Nosotros tenemos la palabra de Dios, una orientación para nuestra vida, pero muchas veces la conocemos poco, la entendemos mal y por eso muchas veces tenemos una mirada errónea. Tenemos que dejarnos enseñar por Jesús. Y Jesús nos enseña a través de la iglesia. La enseñanza de la iglesia es aquella enseñanza que nos educa a comprender e interpretar bien la palabra de Dios. En nuestra época también vemos personas que le hacen decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Algunos reniegan de la necesidad de hacer transfusiones cuando hay un peligro grave de vida, porque en la Biblia dice que la sangre le pertenece a Dios, que el hombre no puede usar la sangre. Otros hablan de que el sábado es el día que se debe honrar y no el domingo. Nosotros los cristianos estamos en la nueva alianza, honramos la Pascua, no el sábado judío. Y así tenemos tantas personas que hablan de la vida usando la Biblia, pero de manera equivocada, como los que niegan, por ejemplo, la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Por eso es tan importante
que nosotros los cristianos católicos profundicemos en la Biblia a la luz de la enseñanza de la Iglesia. Y en eso tenemos que reconocer nuestra pereza intelectual, esa pereza intelectual. Es muy importante que nuestros sentimientos, que nuestra vida cristiana esté orientada por una comprensión clara de la palabra de Dios. Y lo tercero es la reafirmación que Jesús hace de la vida después de la muerte. No todo se termina con la vida acá en la tierra. Todo aquello que amamos, nuestras aspiraciones más hermosas, más nobles, encuentran su culminación en el cielo. Por eso nosotros en este tiempo tan duro, donde muchos seres queridos, muchos amigos han fallecido, víctimas del COVID o de otras enfermedades que se fueron dando, recordemos en nuestra esperanza en la vida eterna. Esta esperanza está fundada en la seriedad de la palabra de Dios. Pensemos que Jesús tiene esta afirmación tan fuerte y le dice a aquellos que creen que todo se juega en esta vida: ustedes están equivocados, están en un grave error. Esta sociedad consumista, esta sociedad narcisista, está en un grave error, está equivocada. No tengamos miedo los cristianos, no tengamos miedo los cristianos católicos, de reafirmar nuestra fe en la vida eterna y de dar el lugar que le corresponde a cada cosa. Dios es lo único definitivo, lo demás todo es relativo. Queridos amigos, pidamos al Padre que nos cuide, al Padre Providente, que nos siga teniendo en su mano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hermanos, que la bendición de Dios se derrame sobre ustedes, su familia, sus vecinos, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Virgen María nos cubre con su manto, San Francisco de Paula nos enseña a vivir en la caridad y San José nos preste su hombro fuerte y seguro para apoyarnos en él y seguir andando. Tengan un hermoso día, Dios los cuide.